¿Es el banksing o ghosting en las relaciones interpersonales y a quiénes afecta? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, para quien no sepa o no haya escuchado de esto, quiere decir básicamente que una de las partes decide mandar a la fregada a la otra sin decirle absolutamente nada. O sea, se larga sin mayor palabra, únicamente lo planea de una forma que no sea cómodo para quien lo ejecuta. Pero en cambio, la otra persona se queda con un montón de dudas y no sabe ni para dónde mirar. Lo peor son las consecuencias sobre la autoestima, especialmente en las personas vulnerables, que desgraciadamente, como esto sucede sobre todo en personas mucho más jóvenes, de menos de 30 años, y como desafortunadamente muchas de esas personas crecieron en un ambiente donde todo se les daba fácilmente o donde tenían acceso a prácticamente todos sus caprichos, entonces las consecuencias son todavía más profundas. Esa es la realidad. Y eso es algo que incluso han podido precisamente lucidar todos aquellos investigadores que están haciendo pues un gran esfuerzo para entender este fenómeno que especialmente está afectando a los países desarrollados, porque sí están desarrollados en algunas cosas, pero en otras claramente van en franca involución. Y el problema es que eso está empezando a repercutir y a tener consecuencias en todos aquellos que de alguna manera tenemos un vínculo ideológico, especialmente México y otros países latinoamericanos. Pero bien, ¿cómo es que sucede esto? Sin duda alguna considerarse una consecuencia directa de la incapacidad de poder tener conversaciones difíciles, porque de hecho es parte del problema. Y también que muchas personas simplemente deciden huir de las discusiones o bien irse a los extremos. Bueno, en realidad resulta que los estudios que han desarrollado en universidades como California, Oregon, pues han descubierto que quienes tienen más posibilidades de sufrir este fenómeno son quienes conocen a personas a través de las aplicaciones de citas. Y esto tiene mucho que ver con la idealización que se produce cuando tú conoces a una persona a través de las redes sociales y en donde no es nada infrecuente que la otra persona exagere características suyas para aparentar algo que realmente no es. En realidad esta situación del aparentar y de la hipocresía data de mucho antes de que las redes sociales existieran, pero ahora se ha profundizado. No solamente eso, sino que muchas de estas aplicaciones pues ofrecen la posibilidad de simplemente estar pues probando el pastelito o ya sabes, chupando florecitas. Curiosamente, quienes más posibilidades tienen son los que han estado en estas aplicaciones de citas, que justo son de estar discriminando, si no, por aspectos meramente físicos. Es muy común incluso, más o menos como el 50%, llevan a esta práctica después de conocer en físico a la persona que estuvieron conociendo a distancia. Pero el factor de riesgo más importante y especialmente en los varones para ejecutarlo es el tener relaciones sexuales en la primera cita o en las primeras citas. El hombre es el que con mayor frecuencia hace el ghosting cuando ya se acostó con la persona que supuestamente iba a conocer y que iba a ser su mundo y su universo. En las mujeres también sucede, así que ni se me emocionen ni se me quieran poner de santas porque esto es de ambos lados. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, precisamente como este tipo de aplicaciones no hacen sino favorecer que el discurso sea pobre y que la interacción sea superficial, pues simplemente es muy poco lo que se conoce de la otra persona y que todo se suele llevar a la fantasía sexual. Entonces, cuando llega el momento de la realidad y cuando descubren que el sexo de hecho es algo que cuando se hace sin amor y se hace sin ninguna conexión, pues termina siendo incluso pues chocante, hastiante, incómodo, pues simplemente se largan. Porque aunque no quieran y aunque se quieran hacer las personas muy frías, cuando tú tienes intimidad con una persona, ciertamente hay algún tipo de conexión y no es nada más lo corpóreo. Entonces, ese es el factor de mayor trascendencia junto con pues, lo anteriormente dicho, que es relaciones superfluas. Así que si tú realmente quieres evitar que esto te pase, pues conoce bien a la otra persona. Y conocer bien a la otra persona quiere decir saber realmente quién es, o sea, en dónde estudia, si es que estudia, en dónde trabaja, si es que trabaja, por qué trabaja, qué piensa sobre el dinero, si es una persona superflua. Bueno, si tú eres una persona superflua y estás buscando a alguien por dinero, seguramente te va a pasar esto y te va a ir mal. Entonces, considéralo. Pero claro que hay excepciones. Otra situación es cómo se lleva con su familia, especialmente con la parte de la familia que es de tu mismo sexo. Es decir,
Si es un hombre, cómo se lleva con su madre, porque así como se lleva con su madre, es muy altamente probable que se vaya a llevar contigo. Y viceversa. ¿Qué se dedica o qué hace en sus tiempos libres? Si es una persona que en sus tiempos libres lee, hace deporte, no sé, estudia algún idioma o hace alguna otra cosa, o si se la pasa drogándose o tomando con sus amigos. Pues digo, cada quien, pero ya te lo estoy advirtiendo. Si esas cosas suceden, es muy probable que esa persona no vaya a tener la capacidad de responder con responsabilidad y que no tenga claridad de que a toda acción implica una reacción y que toda elección implica renuncia. Y si tú eres de esas personas, pues te recomiendo que reconfigures tu manera de pensar, porque si no, tarde o temprano también vas a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. ¿Cómo se comporta esa persona en la comida? ¿Cómo trata, por ejemplo, si vas a un restaurante, cómo trata a los meseros? ¿Cómo interactúa contigo? ¿Te da tu lugar? ¿Es una persona educada? Es más, de verdad, hasta cómo mastica. Todo eso, tienes que fijarte en esas cosas, porque eso van a decir muchísimo de esa persona. E incluso, y ese sí es el punto final, cómo se comporta en el juego. Y esto quiere decir sus aficiones o bien los deportes que lleva a cabo. ¿Y qué tipo de deportes lleva a cabo? Una persona que es sucia durante una competencia va a ser sucia en su vida. Y una persona que se pone loca por un pinchurriento partido de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, te lo garantizo. Cuando esa persona se enoje contigo, te va a ir muy mal, porque ahí hay una claridad de que no sabe manejar sus emociones. Y bueno, esto además de que el sentido común te lo puede reafirmar, tú puedes investigarlo extensamente buscando justamente las variables que te acabo de comentar. No olvides compartir y pues sobre todo a las personas que están en esa relación peligrosa que les puede causar un dolor que puede ser para toda su vida. Cuídate mucho.